El quinto rey de Roma, Tarquinio Prisco, ha sido asesinado en una conspiración liderada por los hijos de Anco Marcio y deja un vacío de poder que pone a toda su familia en peligro. Su esposa Tanaquil debía pensar rápido. Proteger a la familia era su máxima prioridad. En este episodio no solo conoceremos la vida del siguiente rey de Roma, Servio Tulio, sino que también avanzaremos en el sistema político romano. Descubriremos el procedimiento de votación popular, la administración de los impuestos y la formación de los ejércitos en base a las rentas de la ciudadanía romana. Además, analizaremos una de las primeras grandes construcciones de Roma, cuyos restos han perdurado hasta hoy, las murallas servianas. No te despistes porque Roma no perdona. Bienvenidos a una nueva aventura de la historia de Roma. Soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Justo después del atentado a Tarquinio Prisco, su hija Tanaquil mandó cerrar la puerta del palacio, dando órdenes de no dejar salir a nadie. Anunciaron a los ciudadanos que la herida no era mortal y los médicos habían determinado que en pocos días estaría sano y salvo. Ocultaron la muerte del rey según Dionisio para evitar que los asesinos, hijos de Anco Marcio, se alzaran con el poder y eliminaran a su familia. Lo primero que hizo Tanaquil fue salir a decir a la muchedumbre que, mientras Tarquinio se recuperaba de las heridas, su yerno, Servio Tulio, sería custodio de los asuntos privados y públicos de Roma. Pero, ¿quién era Servio Tulio? Servio Tulio destacó por su valentía y liderazgo a las órdenes de Tarquinio Prisco de manera precoz, siendo designado general de la fuerza aliada a los 20 años de edad, recibiendo múltiples condecoraciones por sus logros en las guerras que entabló Tarquinio Prisco. Aparte, también destacaba por su inteligencia a la hora de exponer estrategias que se adaptaran a las diferentes situaciones. Así que los romanos por votación decidieron que Tulio pasara de la clase plebeya a la patricia. Sobre los orígenes de Servio Tulio, la tradición nos cuenta que en el palacio de Tarquinio Prisco se le reveló a una sirvienta llamada Ocrisia un falo envuelto en fuego. Y el rey Tarquinio Prisco decidió ante este milagro divino, que se cree que pudo ser una manifestación del dios Vulcano, fuese Ocrisia la que debía ofrecerse al falo ardiente. De ahí salió embarazada y nació Servio Tulio. Pero a Dionisio de Halicarnaso le parece una historia demasiado fantástica para ser cierta, y él prefiere otra versión que cuenta que Servio Tulio fue hija de una esclava latina que fue capturada cuando estaba embarazada en la guerra contra los latinos en la ciudad de Cornículo, y fue entregada como sirvienta a la mujer de Tarquinio Prisco, con lo cual podría ser más verosímil que un pene gigante envuelto en fuego. Existe otra versión alternativa de origen etrusco. En el 43 después de Cristo, el emperador Claudio pronunció un discurso en el Senado para argumentar por qué otorgar la ciudadanía romana a los galos. Este discurso se ha mantenido hasta hoy en la tabla de Lión. Su principal argumento fue mencionar el origen extranjero de algunos reyes de Roma. Remarcaba en concreto a Servio Tulio como rey de origen etrusco. Menciona también que el nombre original etrusco de Servio era Mastarna y era un fiel mercenario amigo de un caudillo etrusco llamado Caelio Vivena o Celio Vipena. Ya comentamos en el vídeo sobre los etruscos que el emperador Claudio hablaba etrusco y era un ferviente estudioso de esa cultura, al estar casado con una mujer etrusca. En 1857 se descubrió la llamada tumba Francois, datada del siglo IV a.C., en la necrópolis de Bulci, ciudad antigua etrusca. Y en ella encontraron varios frescos, uno de ellos representando la liberación de un prisionero. Los personajes de este fresco llevaban los nombres escritos y se pudo descubrir que el prisionero liberado era Caelio
Vivena, y el que lo rescata era Mastarna, seguido de un grupo de soldados asesinando al enemigo. Pero lo más interesante es que entre los asesinados aparece el nombre de Ginebé Tarquinius Romans o Gneo Tarquinio de Roma. Así que una de las teorías que barajan los especialistas es que Roma fuese, en tiempos de la monarquía, una ciudad latina controlada por etruscos y que pudo haber una guerra civil entre Celio y Mastrana contra un miembro de la familia Tarquino, Gneo Tarquinio. Según Claudio, Mastarna, al morir Celio Vivena, ocupó Roma y se cambió el nombre a Servio Tulio. Además, se estableció en la colina Celio, en la que le puso el nombre de su amigo y caudillo, en la que, recordemos, según Dionisio, fue dada el nombre por un tirreno, o sea, etrusco, llamado Celio, que en tiempos de Rómulo se estableció allí y que contamos en el episodio de la vida de Rómulo. Aún así, todos los relatos resaltan el pasado humilde de Servio Tulio, por lo que explicaría sus políticas populistas que contaremos a continuación. Después de pasar de la clase plebeya a la patricia, Tarquinio Prisco ofreció a Tulio a una de sus hijas en matrimonio, convirtiéndose en la persona de más confianza del rey. Pero seguimos con nuestra historia. El plan de Tanaquil de ocultar la muerte de su marido era ganar tiempo, para que Servio Tulio acabase con los ambiciosos hijos de Anco Marcio y se ganase al pueblo. Así, una vez asegurado el trono y su familia a salvo, anunciarían la muerte de Tarquinio Prisco. El plan se puso en marcha. Al día siguiente, Tulio salió a la ventana del palacio para explicar lo que había sucedido, quiénes eran los traidores y que el rey seguía vivo. Además, él sería rey regente mientras Tarquinio se recuperaba. La primera medida de Tulio era dar la orden a los hijos de Anco Marcio de someterse a juicio. Al desobedecer, Tulio los desenterró y confiscó sus bienes. Y una vez consolidado el poder, Tulio anunció la muerte de Tarquinio por consecuencia de las heridas y organizó un espléndido funeral. Esto creó rencillas entre los patricios que veían que Servio Tulio se había hecho con el trono sin consultar al Senado y sin seguir los procedimientos legales. Entonces se puso en marcha la segunda parte del plan de Tanaquil, que se basaba en hacerse con el favor del pueblo para consolidar su poder, halagando a los ciudadanos sin recursos y haciendo mención a su trato humilde. Así, a través de estos, conservar el poder. Y aquí tenemos la primera forma de populismo en Roma, un recurso muy habitual, cuando altos cargos chocaban frontalmente con el Senado, como veremos en futuros episodios. Tulio pagó de sus bolsillos las deudas de las personas sin recursos, prohibió la esclavitud por deudas e implantó unos impuestos progresivos por patrimonio, para que los más pobres no tuvieran que pagar tanto. Ya vemos que medidas que se aplican a día de hoy no son precisamente nuevas. Además, Dionisio de Halicarnaso recalca que una medida así es signo de naciones bien gobernadas. ¡Vaya zurdo! También introdujo una ley para que las tierras públicas conquistadas se entregasen preferentemente al que carecía de ellas, y proclamó la igualdad de derechos y justicia para todos, independientemente de la clase social. El resultado fue que el pueblo estaba encantado con Tulio, pero en cambio a los patricios no estaban muy felices y buscaban la manera de derrocar al rey. Aunque Tulio se acabó enterando de las conspiraciones en su contra, organizó una asamblea y se presentó al foro vestido mugriento y con actitud abatida para victimizarse de que estaban conjurando contra él. ¡Ay, con lo bueno que soy! Que yo estoy ayudando a los necesitados. Me quieren matar para nombrar reyes a los hijos de Anco Marcio, que asesinaron a vuestro querido rey Tarquinio. Pero no importa. Si ese es vuestro deseo, tanto yo como los niños de Tarquinio y su familia nos marcharemos. Entregaré las fasques y no os seguiré molestando con mi presencia. El pueblo se volvió loco. ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Quédate! ¡Te lo suplicamos! Así que unos empezaron a gritar, pedir votar para que se nombrara rey a Servio Tulio. Se convocaron las curias y el pueblo romano, por unanimidad, le eligió a él.
Curiosamente, la versión de Tito Livio no es tan populista. Difiere en que Tulio recibió los votos primero del Senado y luego se ganó el pueblo para ser ratificado. Ese era un facha. Las primeras medidas de Tulio fueron hacer aplicar las leyes que había prometido al pueblo. Agrandó la ciudad, anexionando la colina del Viminal y el Esquilino. Fue en esta colina del Esquilino donde Tulio construyó su residencia. Y tomar nota, porque será importante para el final. Según nos cuenta Dionisio de Halicarnaso, fue el último rey que amplió los perímetros de la ciudad. Para marcar esos límites construyó la muralla serviana, de la que hablaremos en la parte final del vídeo. Dividió la ciudad en 4 zonas según las colinas. La Palatina, Suburana, que debían abarcar el barrio de la Suburra, un barrio entre las colinas del Viminal y el Esquilino, famoso por el bullicio, ruido y suciedad. La colina, que debía ser el Quirinal, y la colina esquilina. Sobre estas zonas creó 4 tribus asociadas a estas, eliminando las 3 tribus anteriores de las que hablamos en el episodio de la vida de Rómulo. Así ahora los ciudadanos debían pagar impuestos y se reclutarían soldados en base a estas nuevas tribus territoriales. Ordenó que en todos los cruces los vecinos erigieran santuarios a los lares compitales. Las encrucijadas también tenían sus divinidades, a las que había que ofrecerles tortas y algún sacrificio. Eran como los dioses de los vecinos y también protegían a los esclavos. Así que los que todavía celebraban estas fiestas en época augustea, llamada Compitalia, liberaban a los esclavos de sus servicios en esos días para ganar el favor de estos lares compitales. Dividió el campo fuera de las murallas en 26 tribus. Según algunos autores, otros dicen 31, que junto a las 4 urbanas dio lugar a las 35 tribus que existían en tiempo de Dionisio de Halicarnaso. Aunque Tito Livio dice que se establecieron las 31 tribus más tarde, en el siglo IV a.C. También construyó lo que Dionisio denomina pagos, que son refugios en las colinas, para que los campesinos se pudieran refugiar en caso de una incursión enemiga. Como el campo eran extensiones difíciles, estableció gobernantes para estas tribus exteriores que se encargaron de recaudar los impuestos correspondientes. Para asegurarse del cumplimiento, Tulio ordenó erigir altares en honor a los dioses protectores del pago y se estableció que cada año se reunieran para honrarlos con sacrificios comunitarios, unas fiestas llamadas paganales, que tome nota el Ministerio de Hacienda. Ordenó que los romanos dieran una valoración de sus bienes. Si no se daba esa valoración, el castigo era la privación de sus posesiones y que el sujeto fuera azotado y vendido como esclavo. Bueno, mejor no le demos ideas al Ministerio de Hacienda. Separó a los romanos por rentas. A las rentas más altas los organizó en 80 centurias y les ordenó que se equiparan con armaduras de bronce, espadas, lanzas y escudos, costeados por ellos, claro. Recordemos que en esa época eran los ciudadanos los que formaban el ejército. Los más jóvenes marcharían a la guerra y los más viejos se quedarían para defender la ciudad. Esta clase es la que ocuparía las primeras filas del ejército. Después seleccionó a la segunda clase por el siguiente nivel de renta. Los organizó en 22 centurias con el mismo equipo, pero sin coraza, con las mismas obligaciones en el ejército, jóvenes al ataque y viejos a la defensa. Estos formaban la segunda línea de batalla. La tercera por renta, formada por 20 centurias, les eliminó las grebas y formaban la tercera línea de batalla. La cuarta clase, dividida en 20 centurias también, iba equipada, igual que la tercera clase, y formaba la cuarta y última línea. La quinta clase social, organizada en 30 centurias, combatía fuera de la formación con jabalinas y hondas. De todas las centurias, 4 centurias se usaron para construir a los armeros, carpinteros, trompetistas y artesanos del ejército. Hay que tener en cuenta que las centurias no tenían unos miembros fijos. Por ejemplo, la primera clase, constituida por los más ricos, que eran una minoría social, eran 80 centurias, y las clases más populares estaban formadas por 30 centurias.
Esto es importante entenderlo para entender el sistema de votaciones. Cada centuria sería dirigida por un centurión seleccionado entre los más valientes. Como vemos, este es el origen de la composición de las legiones romanas posteriores en centurias, de las que hablamos en el primer episodio de las mentiras de Gladiator. Todas estas clases formaban la infantería. La caballería la escogió entre las rentas más altas y de renombre. Eran 18 centurias, los equites, a los que el Estado les daba y mantenía los caballos. Los ciudadanos más pobres, fuera del mínimo de renta, estaban exentos del servicio militar y de pagar impuestos. Estas divisiones los romanos la llamaban clases, que los antiguos relacionan con calare, que significa llamar. O sea, nuestra palabra clase puede venir de llamar a las armas, aunque los académicos lo ponen en cuarentena. Los que tenían más rentas participaban más en la guerra y pagaban más impuestos para mantenerla. Ya vemos que los impuestos progresivos no son un invento moderno. Tiene sentido además porque las rentas más altas tenían más que perder en caso de ser conquistados y más que ganar en caso de conquista, o así lo justifica Dionisio. Aunque los historiadores modernos matizan que estas reformas pudieron darse de manera mucho más simple por Servio Tulio y volverse más complejas en época posterior. Hasta ese momento, las votaciones populares que abarcaban la designación de los magistrados, ratificación de leyes y la decisión de declarar y poner fin a una guerra tenían el mismo peso para todos los ciudadanos, independientemente de la renta. Y los plebeyos, al ser más, su opinión prevalecía sobre la clase aristocrática. Pero Servio Tulio entendió que si los ricos aportaban más, sus votos deberían valer más. Así que en vez de curias, el voto sería por centurias, la llamada comitia, centuriata o comicios, centuriados. Como los más ricos o caballeros formaban la mayoría de centurias, o sea, 98 centurias, que son 80 de infantería más 18 de caballería, de las 193 totales, siendo la mayoría absoluta 97, si esta primera clase se ponía de acuerdo y votaban lo mismo, la votación se daba por concluida. Si había un empate, se llamaba a las siguientes 22 centurias de la segunda clase. Si seguía sin salir mayoría, se llamaba a la tercera y así hasta la quinta. Si aún así había empate, pues llamaban a la última centuria, los más pobres, para decidir. Pero Dionisio dice que ese caso era improbable y por lo general las votaciones terminaban por la primera clase. Este sistema se mantuvo hasta la reforma del 241 a.C., que pasó a ser por tribus donde los patricios no tenían la mayoría para que fuese menos injusto. Ya llegaremos a eso. Según Dionisio, Tulio había engañado a los pobres, pero todos estaban felices, ya que los ricos tenían más poder y los más pobres no pagaban impuestos ni iban a la guerra. Para realizar el censo, Tulio mandaba llamar a todas las centurias para que se reunieran armados, ya que en el Pomerium o la urbe no estaba permitido ejércitos, como te muestra Gladiator, se reunían en el campo de Marte. Luego se hacía una ceremonia de purificación en la que se sacrificaba un toro, un carnero y un cerdo, la suovetuaurilia. Y esa costumbre se siguió haciendo durante toda la historia de la Roma antigua. Esa purificación se la llamaba lustrum, y de ahí viene nuestra palabra, lustro, porque los censos se hacían cada 5 años, y lustrum acabó usándose para designar a un periodo de 5 años, o sea, un lustro. Dionisio nos dice que los censores romanos tenían anotado 84.700 romanos en este primer censo de Servio Tulio, aunque esa estimación es bastante exagerada. Estamos hablando del siglo VI a.C. Otra medida importante fue conceder a los libertos, o sea, esclavos liberados, la ciudadanía y los mismos derechos que el resto de ciudadanos romanos. Parece que esta medida causó polémica entre los patricios, pero Tulio la justificó diciendo que el destino de un hombre no puede estar marcado por la suerte, que se había servido bien, ya había sido liberado, debía tener los mismos derechos y sobre todo que proporcionaban nuevas tropas al ejército, que yo creo que sería la principal razón. Además, los libertos, incluidos descendientes, al quedar clientes de sus antiguos amos patricios, le favorecen en las votaciones. Yo creo que los patricios lo entendieron bien, porque esta es una medida que se mantuvo durante toda la historia de la Roma antigua. Las últimas medidas fueron asignar jueces para asuntos privados, ya que hasta ese momento era el rey quien tenía el monopolio de impartir justicia,
y creó una nueva Liga Latina, convenciendo y uniendo a los pueblos latinos bajo el liderato de Roma, imitando a las anfictionías, que eran ligas griegas de ciudades que se juntaban bajo el templo con un objetivo común. Por ejemplo, el de las ciudades jónicas bajo el templo de Artemisa de Éfeso. El templo común levantado financiado por todas las ciudades latinas fue el de Diana, en el Aventino, un templo también llamado Aedes Dianae Aventinae. Estaba situado en la zona del Aventino y tenía esta forma. Dionisio señala que las leyes que definían la unión de esta liga se grabaron en una estela de bronce con caracteres griegos antiguos. Según él, esta estela se guardaba en el templo de Diana cuando él era joven, prueba de que los fundadores romanos no eran bárbaros, ya que podían emplear caracteres antiguos griegos. Pero Servio Tulio no se libró de la guerra, ya que los tirrenos que recordemos se habían sometido a Roma con Tarquinio Prisco no respetaban a Servio Tulio de oscuro linaje, y Veyes se rebeló contra Roma. La rebelión fue secundada por Quere y Tarquinios, vamos, los de siempre. No hay muchos detalles de esta guerra, solo que duró 20 años y que Servio Tulio se alzó con la victoria, otorgando de nuevo las independencias a las ciudades etruscas mientras respetaran la soberanía de Roma. Igual que hizo Tarquinio Prisco antes. Sobre sus mejoras de la ciudad de Roma, hizo erigir 2 templos de la diosa Fortuna. Uno en el Foro Boario, que los académicos asocian al que estaba en lo que hoy se conoce como el área sacra de San Homóbono. Y otro a las orillas del Tíber, en honor a la fortuna viril. Se cree que puede ser el actual templo de Portuno, pero es difícil de precisar. Aunque la construcción más famosa de Servio Tulio fueron las murallas servianas. Hemos visto cómo Tulio extendió la ciudad incluyendo la colina del Viminal y el Esquilino, pero para proteger esa extensión, según la tradición, construyó una muralla. Esta muralla tenía una anchura de 3,6 metros y unos 11 kilómetros de longitud, con más de 12 puertas. Abarcaba las 7 colinas de Roma y los restos que sobreviven seguramente son de reconstrucciones a lo largo de la época republicana. Dionisio de Halicarnaso nos cuenta que en su época la ciudad de Roma no tenía una frontera marcada y no se sabía dónde la ciudad empezaba y terminaba porque la urbe se mezclaba con el campo. Tanto se había extendido ya la ciudad que era difícil determinar, ojo, estamos en el siglo I a.C., toda la extensión de la antigua muralla, ya que muchas construcciones se habían levantado alrededor de la misma. Es interesante porque vemos ya que en la antigüedad ocurrió un fenómeno parecido al de la época moderna, donde las antiguas ruinas fueron absorbidas por la ciudad medieval y posteriormente por la ciudad moderna. Pero aún así, restos de esta muralla han perdurado hasta hoy. Podemos encontrar un buen trozo cuando salimos de la estación de trenes Termini a la derecha. Se distingue fácilmente por los sillares de toba gris volcánica que definen las construcciones de época republicana. Aunque esta toba se data de una reforma posterior a la invasión gala del 378 a.C. Puede que la muralla de Servio Tulio no fuese una muralla, sino una especie de terraplén defensivo llamado Ager. También podemos encontrar una de sus puertas de entrada a la ciudad, la puerta Esquilina, llamada ahora Arco de Galieno, el actual Vía de San Vito en Roma. Y a pocos metros de ahí, en la acera de la vía de Carlo Alberto, vemos otro trozo de la muralla con más sillares de toba gris. Pero la ruina de la muralla más interesante es la que está en Piazza Manfredo Fanti y que poca gente conoce. Suerte de que aquí un servidor se ha pasado 3 años descubriendo hasta el último rincón de Roma.
En este parquecillo cerca de Termini hay unos restos arqueológicos que no llaman mucho la atención a primera vista, pero si los miramos detenidamente descubriremos que por detrás vemos los sillares de toba de la muralla serviana, y si los miramos por delante vemos restos de construcciones romanas de ladrillo posteriores apoyadas sobre la muralla. Es una prueba de lo que nos cuenta Dionisio de Halicarnaso, de cómo la ciudad republicana tardía había ya absorbido parte de la muralla antigua. A mí me emociona cómo podemos conectar el pasado y el presente en estos episodios de Historia de Roma, pero lamentablemente son un lastre para el canal a corto plazo. Si nos fijamos en las estadísticas de visitas, están muy por debajo de otros vídeos. En YouTube se busca temas que puedan atraer al público y que por consiguiente gusten al algoritmo, no episodios cronológicos, que para eso ya tenemos a Netflix, aunque las plataformas de streaming nunca te van a acercar a la Roma antigua como lo hacemos en Guías de Roma. Por eso es importante que deis un like, comentéis y lo compartáis si conocéis a alguien que le guste la historia de Roma. Así por lo menos por el boca a boca podemos seguir creciendo. Y por supuesto, si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita y estate atento, porque YouTube ya no prioriza las suscripciones en tu página principal. Y podrás seguir la historia de Roma descubriendo secretos como estos que te acabo de contar. También Servio Tulio amplió el Pomerium a los límites de la muralla, menos la zona del Aventino. Se cree que fue porque era la zona más popular de Roma en aquella época, donde habitaban los plebeyos, y como hemos visto se construyó el templo de Diana para conmemorar la Alianza Latina. Así que sería un lugar donde habitaban extranjeros y se hacían cultos paganos foráneos, teniendo sentido dejarla fuera de los límites sagrados de la urbe romana marcada por los dioses. El Pomerium fue ampliado para cubrir el Aventino ya en tiempos de Claudio, en el siglo I después de Cristo. De cualquier manera, los límites que definían la urbe no se modificarían durante 500 años. Según Dionisio, porque los dioses y los augures no lo permitían. El final de Servio Tulio llegó de las manos menos esperadas. Tulio tuvo dos hijas. Una de ellas se llamaba Tulia. Se casó con un hijo de Tarquinio llamado Arrunte Tarquinio y su hermana con su hermano, Lucio Tarquinio. Aunque Tulia y Lucio tenían caracteres parecidos, ambiciosos y tiránicos, estaban ambos casados con personas con carácter bondadoso. Pero la suerte les sonrió, ya que sus parejas murieron. Así que Lucio Tarquinio y Tulia se terminaron casando y empezaron una conspiración para acabar con Servio Tulio y alzar a Lucio como rey, reuniendo a los patricios contrarios a Tulio. Tulio se enteró y declaró una reunión con el Senado para exponer los hechos. Lucio le acusó de ser un rey ilegítimo, siendo él el verdadero heredero de Tarquinio. Y Tulio se defendió afirmando que fue el mismo pueblo de Roma el que lo nombró rey. Así que Tulio jugaría la misma carta que le alzó como rey. Convocó una asamblea del pueblo y les dijo que escucharan a Lucio y si consideraban que había sido objeto de injusticia, le entregasen el poder para gobernar. Por esto, él iba a renunciar al poder y se lo devolvería al pueblo para que eligiese. La muchedumbre empezó a gritar, a clamar que no se fuese y a pedir la cabeza de Lucio. Lucio se fue por temor a un linchamiento y acompañaron a Tulio a su residencia y procesión entre aplausos y aclamaciones. Tulia le aconsejó a Tarquinio que calmara las aguas, que intentase reconciliarse con su padre para que bajara la guardia. Pasado un tiempo, Tulio se reconcilió con su yerno y este un día se le agotó la paciencia y reunió a algunos seguidores y les mandó portar espadas. Se puso las ropas del rey y se presentó en la curia. Cuando Tulio se enteró, fue allí. Al ver a Tarquinio sentado en el trono, entró en cólera y se abalanzó contra él. Tarquinio, mucho más joven y fuerte, lo cogió, lo sacó fuera de la curia, lo levantó y lo lanzó por las escaleras del Comitium, que era la plaza enfrente de la curia donde el pueblo se reunía. Tulio, malherido, regresó a su casa en el Esquilino. En ese momento su hija Tulia se presentó en el Senado y le dijo a Lucio que no podía dejar a su padre vivo, ya que podía volver a lanzar al pueblo contra él. Así que este mandó a unos secuaces a asesinar a Tulio. Le dieron caza poco antes de llegar al Esquilino, dejándolo moribundo en medio de la calzada. Su hija Tulia, volviendo ya en la curia montada en su carro, se cruzó con el cuerpo de su padre.
todavía vivo, en medio de la calle. El mozo paró las mulas y Tulia le ordenó seguir. El mozo se negó, Tulia golpeó al mozo y este llorando condujo las mulas por encima de su padre. Los historiadores antiguos como Dionisio o Tito Livio ubican este suceso en el Vicus Sceleratus, que se traduce como calle malvada. Si vais a Roma, acordad de visitar la iglesia de San Pietro in Vicoli, cerca del Coliseo, que tiene en su interior el Moisés de Miguel Ángel, un monumento funerario tallado por Miguel Ángel para su principal mecenas, el Papa Julio II. Bueno, pues en la plaza que está enfrente, mirando a la iglesia a la izquierda, hay unas escaleras que bajan a la calle Cavour. Esas escaleras están por donde pasaba el Vicus Sceleratus, que subía a la colina Esquilina hacia el monte del Opio, la zona más alta de la colina, hoy donde se encuentra un parque con las ruinas de las termas de Trajano. Como hemos visto, Servio Tulio construyó su casa en el Esquilino y se dirigía hacia ella por el Vicus Sceleratus, cuando fue asesinado y arrollado por su hija. Esas escaleras marcan el supuesto lugar del suceso. Y así fue el trágico final del sexto rey de Roma, Servio Tulio, en el 534 a.C. La era de la oscuridad había comenzado en la ciudad eterna con el siguiente rey, Lucio Tarquinio, llamado y apodado Tarquinio el Soberbio. Pero esa es otra historia que descubriréis en el siguiente capítulo de Historia de Roma. No os lo perdáis. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por ver este vídeo y que los dioses os sean propicios.